Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, asimismo del Centro de Innovación en Derechos Humanos. Muchas gracias por estar en esta sesión ya de cierre en los temas que hemos estado analizando con la debida atención. Y se nos hizo algo muy interesante el poder cerrar ya este tipo de pláticas, pues con un tema interesante, con un tema diferente, con un tema de mucho apoyo, sobre todo para quienes nos interesa el tema de la atención y los cuidados de niños, niñas y adolescentes. En esta ocasión, pues me da muchísimo gusto darle la más cordial bienvenida a Michelle Oriat Valle, que nos hace favor de estar con nosotros. Daré lectura de algunos antecedentes curriculares de nuestro invitado. Él es psicólogo clínico por la Universidad Autónoma de Querétaro. Asimismo, se encuentra cursando el doctorado en psicología por la Universidad de Buenos Aires. Es perito autorizado por el Poder Judicial del Estado de Querétaro. Asimismo, perito autorizado por el Poder Judicial de la Federación. Ha fungido también como evaluador y terapeuta en la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes en el estado de Querétaro y es miembro y pertenece a la Asociación Nacional de Psicología Jurídica y a la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica, y actualmente también se desempeña como docente en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Pues Michelle, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión. Y bueno, pues te cedemos el uso de la voz. Adelante, por favor. Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Les agradezco mucho la invitación y encantado de compartir con ustedes. Por favor, indíquenme, ¿el audio se escucha con claridad? Excelente. Si en algún momento no sucede así o quedo congelado en pantalla, por favor, háganmelo saber. Si me lo permiten, comenzaré a proyectar mi pantalla. De igual manera, por favor, indíquenme, ¿les aparece en pantalla la presentación? Sí, perfecto, muchas gracias. Excelente, muchas gracias a ustedes. Inicio con la exposición. Si en algún momento gustan hacer dudas o comentarios o que lo reservemos más adelante, con toda confianza me lo indican, por favor. Como me han presentado, lo cual agradezco muchísimo, parte de mi actividad profesional actual está enfocada a la atención y evaluación, particularmente en el marco de periciales, así como de otros procesos jurídicos. En este entendido, probablemente para quienes nos acompañen, hay algunos elementos que ya les son consabidos. Veamos sobre ellos y vamos articulándolos. De igual manera, si digo alguna expresión o palabra que no se entienda, por favor, háganmelo saber para que esto no genere sesgos en la transmisión de la información. Tal vez una obviedad para quienes nos acompañan, algunos elementos fundamentales de por qué una pericial es importante cuando involucra a niños, niñas y adolescentes. De entrada, aunque parecía nuevamente una obviedad, esto, si cumple con ciertos estándares y puntos esenciales con base a cómo está estipulado, protege los derechos y reduce la revictimización. Si nosotros hemos tenido experiencia en evaluación o periciales a niños, niñas y adolescentes, cuando involucran a diferentes instancias, tal vez sepamos que les hacen una entrevista, por ejemplo, con su psicólogo o psicóloga particular, a veces es videograbada, en otras ocasiones no, si en dado caso en Procuraduría y o en Fiscalía también les hacen otra entrevista que puede o no quedar videograbada, y si luego, dependiendo la temporalidad, se lleva a cabo una pericial o incluso una plática de menor frente a su autoridad en un juzgado, sea este familiar o civil, resulta que niño, niña o adolescente ya ha sido expuesto a un proceso múltiples veces, influyendo sobre este y generando cierto estrés particular ante los procesos judiciales. Si en algún momento voy muy rápido, también me detienen, por favor, con toda confianza. Entonces, en principio, si se cumplen con ciertas condiciones y estándares, una pericial que involucra a niños, niñas y adolescentes resguardaría o garantizaría sus derechos y procuraría evitar la revictimización, vale decir que pase nuevamente por un proceso que pudo haber sido evitado.
A su vez, en función del proceso judicial, la pericial puede mejorar la calidad del testimonio que se lleve a cabo si se cumple con ciertos protocolos y si los instrumentos y pruebas psicológicas, en este caso para mi área, empleadas, cuentan con un respaldo científico y evidencia pertinente para nuestros contextos. De igual manera, en este entendido, conectando con los dos puntos anteriores, su intención es evitar la contaminación o repetir estos procesos y en dado caso, si hay varias instancias o personas involucradas en el proceso, hay una coordinación que evite ciertos sesgos y genere, por decirlo ahora de manera general, ciertos malestares o perjudique el proceso, además de evidentemente a las personas, niños, niñas y adolescentes involucrados en ello. A su vez, nuevamente, si se cumple con ciertos estándares, la pericial documenta el daño que el niño, niña o adolescente ha experimentado en el contexto donde se halla, el impacto social, y esto respaldado, nuevamente dicho, con evidencia científica. A la par que con base en las conclusiones y recomendaciones es posible para quien toma una decisión en ese proceso judicial orientar ciertas medidas de protección y atención. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿alguna duda o comentario? Excelente. Paso a la siguiente. Gracias. No. Tal vez sea también una obviedad, pero en el caso de niños, niñas y adolescentes en una pericial, en principio, considerando factores de su etapa de evolución, de desarrollo, contexto, cómo son percibidos, su identidad, entre otros, el meollo del asunto no es si se le cree o no se le cree al niño, niña o adolescente sobre la situación o eventos, recuerdos por los cuales se necesita o se considera pertinente su participación en un proceso, sino que como peritos o en el área de nuestra expertise, algo fundamental es cómo se produce esa evidencia, procurando su mínima participación, que no haya un daño para ellos, y en este entendido, nuevamente siguiendo ciertos estándares nacionales e internacionales. A su vez, un perito, se asume que los peritos somos imparciales, que valga decirlo quizás con redundancia, puede cometer errores aunque no sea su intención si su metodología e instrumentos y pruebas no son las pertinentes para el objeto de la pericial. Todas estas deben estar respaldadas con una validez y confiabilidad científicas. Particularmente en ambientes violentos, como citando algunos, puede ser el hogar, la escuela o una zona marginal o un conflicto de guerra, la lectura clínica que se hace en psicología, dependiendo cómo se lleve a cabo, es decir, puede haber un sesgo o un error si se la considera de manera aislada. ¿Qué es esto de manera aislada? Asumir que ciertas características, conductas o situaciones son causales por un individuo en particular sin considerar las dinámicas, el contexto e interacciones donde ocurre esa violencia o violencias. Por lo tanto, tal vez una obviedad de lo que han revisado en sesiones anteriores, es necesaria una perspectiva psicosocial e interseccional. En el caso de psicología, tal vez si hemos tenido experiencia con ello no sea familiar y podemos comentar con sus particularidades y procurando en dado caso el anonimato o la anonimización de los datos, algunos ejemplos al respecto posteriormente. Hay tres errores típicos. Uno, cuando se hace una evaluación en psicología para niños, niñas y adolescentes, sea en el ámbito particular, sea como perito o su participación a partir de alguna institución, poco comentado, es usual que haya entrevistas repetidas y que no sigan ciertos protocolos. Y al no estar de la mejor manera coordinadas con otras instancias, favorecen esta revictimización, un daño hacia los involucrados y contaminan el recuerdo de lo que van expresando. Vale decir, muy brevemente, si niño, niña o adolescente se le solicita hablar sobre una experiencia con elementos de violencia o de maltrato infantil, y si se le pide que lo cuente a diferentes personas, además de lo que probablemente ya ha narrado a sus familiares o personas más cercanas, no es de extrañar que aparezcan elementos, quizás personas o acciones o lugares que en el relato original no estaban presentes. Y eso no es culpa evidentemente del niño, niña o adolescente, sino que es un efecto y sesgo que pudo ser evitado o minimizado de seguir cierto plan coordinado.
Por otro lado, es muy frecuente cuando revisamos videograbaciones de periciales o evaluaciones hechas a niños, niñas y adolescentes, que si no se siguió cierto protocolo, quien entrevista, aunque fuese quizás con las mejores intenciones, introdujo preguntas sugestivas y no procuró, como también ya lo marcan ciertos protocolos y cuadernos de la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación, que se procure el relato espontáneo de niños, niñas y adolescentes sin que se le oriente a un resultado de antemano, lo cual de hacerlo así baja la confiabilidad del relato y la posible correlación con otros instrumentos estandarizados, como lo son las pruebas psicológicas. Y a su vez, algo que también terriblemente llega a ser frecuente es que los dictámenes en sus conclusiones, al no ser explícitos de cómo se relacionan los métodos, instrumentos y pruebas psicológicas aplicados, la conclusión carece de fundamentación o al menos no es evidente en cómo se llega a esta conclusión. A su vez, también se llegan a utilizar técnicas que no son recomendadas para el ámbito forense y esto llega a restar validez y confiabilidad científica, siendo en ese entendido una vulnerabilidad para el dictamen al proceso judicial. Antes de continuar, por favor dígame hasta aquí alguna duda o comentario. Gracias. Prosigo. Brevemente puntualizando algunos de estos puntos. En el caso de la entrevista psicológica forense, en el entendido que es en un proceso judicial y procurando que no haya una revictimización, previo a que nos encontremos con el niño, niña o adolescente, ya tenemos noticia de ciertos supuestos hechos que han ocurrido. Por lo tanto, con base en estos podemos evitar ciertas preguntas sugestivas, usar ciertos apoyos adecuados como en función de la edad y contexto y desarrollo del niño, niña o adolescente, lo son los juegos, los dibujos, otro tipo de materiales audiovisuales, plastilinas, entre otros, a la par de procurar que sea un espacio adaptado para ellos y no para nosotros, que favorezca el relato espontáneo, la comodidad, la seguridad y privacidad de ellos. Vale decir que estas son una serie de condiciones y materiales, tanto físicas y de otras índoles, que nosotros tenemos que contemplar previo y deben de estar aseguradas previo a que nosotros tengamos una interacción con niños, niñas y adolescentes. Tal vez suene repetitivo, pero de no procurar esto, y es algo que sigue ocurriendo, nos encontramos con una repetición desorganizada que expone a un trauma adicional a niños, niñas y adolescentes. Vale decir que son violentados dentro del mismo proceso judicial, aunque evidentemente esa no fuera su intención. En cambio, si hay una coordinación en cuanto a las instancias y personas que participamos en este proceso, la intención en ello es evitar la revictimización o reducirla y mejorar la eficiencia tanto del proceso como de los alcances que la pericial pueda tener en ese proceso y en dado caso si hay otros simultáneos. Ahora, si nosotros hemos tenido contacto, revisión, hemos elaborado periciales en psicología, por ahora de manera general, notaremos o tendremos claro que cada caso es único y particular, si bien retoma elementos en un contexto más amplio marcado de nuestro marco legal. Ahora, mínimamente se espera que cualquier pericial en psicología, reitero, de forma general, contemple lo siguiente, y es una evaluación del estado emocional y psicológico que sea consistente, vale decir, que con la serie de técnicas y pruebas, procedimientos, entrevista y fuentes de información que se hayan consultado, sea notorio, lógico y razonado cómo todos estos elementos permiten la comprobación, en dado caso no, pero explicando el porqué, de una hipótesis para la contestación de una pregunta en ese proceso judicial o, por ejemplo, en lo que son en algunos juicios familiares, la serie de puntos que conforman el cuestionario que se responderá con esta pericial y a la par de ello señalando cuáles son los indicadores de alguna afectación, por ejemplo, psicológica, emocional, cognitiva, entre otras, cómo es necesario proteger a niños, niñas y adolescentes y cuáles son los límites de la pericial que se llevó a cabo. Generalmente una de las limitantes más establecidas o más bien más explicitadas en las periciales en psicología es la temporalidad, vale decir,
a manera de una nota técnica, por ejemplo, indicando que los resultados y conclusiones de esa pericial se considera con base en los manuales técnicos de las pruebas psicológicas, válidos por una temporalidad en algunos casos de 6 meses o un año, y que pasado ese tiempo, para tomarlo en consideración, se recomienda una revaloración. Si voy muy rápido, me detienen con toda confianza. Hasta este punto, ¿alguna duda o comentario? Procedo entonces. Estándares para un peritaje psicológico clínico. Vale decir que estándares lo planteo de esta manera por exposición. Son ciertos indicadores que orientan cómo debe de llevarse a cabo con apego a lineamientos tanto nacionales como internacionales. Y algunos seguramente nos resultarán reconocibles o ya consabidos. De entrada es la acreditación del perito, que si lo particularizamos para psicología infantil debe ser alguien que acredite conocimiento y certificación en la redundancia, en materia de psicología infantil y preferentemente con formación y práctica en trauma, vale decir, aquellas teorías o bases que en psicología se dedican a estudiar cuáles son los factores que conllevan que se considere una experiencia traumática, aunque no necesariamente sea estrés postraumático, cómo afecta la calidad de vida y la integridad de la persona en ciertos procesos de desarrollo y sus consecuencias esperables, así como las formas de atenderlo. Por otro lado, también las bases teóricas, es decir, el marco teórico o teorías en psicología que estén actualizadas y que tengan evidentemente validez y confiabilidad para el objeto de la pericial. De la mano de ello, que la metodología sea científica, es decir, que cuente con los indicadores para que sea replicable, transparente, auditable y confiable. De igual manera, el cómo es registrada la información obtenida durante el desahogo de la pericial y cómo los datos son conservados, así como sus limitaciones. Por ejemplo, las videograbaciones de las sesiones que se tienen con niños, niñas y adolescentes en la cámara de Gesell. Algo que en ocasiones no aparece, lo cual sería oportuno dialogar sobre ello, es el margen de error en los dictámenes de psicología. Es una apreciación personal lo siguiente. Considero que en muchas ocasiones el margen de error no es advertido en las periciales en psicología por un desconocimiento o ciertas dificultades en el área de la estadística. Las pruebas psicológicas estandarizadas o a veces englobadas en el área de psicometría cuentan con esto y es necesario advertir cuál es el margen de error que nos permite, en un momento lo retomaré, pero dar una estimación y transparencia más clara de qué tan confiables son los resultados y conclusiones de la pericial. No indicar el margen de error no quiere decir que no haya ese error, sino que hace más, llamémoslo así, oscuro qué tan confiables son los resultados y conclusiones para quien revisa la pericial y en dado caso toma una determinación o decisión a partir de este. Y, aunque nuevamente puede sonar repetitivo, en niños, niñas y adolescentes es procurar limitar la exposición de estos a ciertos procesos, si no es necesario, procurar un enfoque cooperativo de las diferentes áreas, como lo puede ser psicología, trabajo social, medicina, entre otras, y preservar los datos del objeto de la pericial para nuevamente evitar esa revictimización. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Excelente. Tomaré un breve sorbo de café. Algunos conceptos que seguramente han visto a mayor profundidad, solo los menciono por operatividad. Por violencia, basándome en la Organización Mundial de la Salud, tenemos, para diferenciarlo, como probablemente ya lo han hecho, de agresividad. En el caso de la violencia hay un uso intencional, entonces hay un propósito claro, donde se ejerce cierta fuerza física o poder, donde hay una amenaza o este poder es propiamente real, contra uno mismo u otra persona, un grupo o comunidad, y que produce, tiene alta probabilidad de generar una lesión, una muerte, un daño psicológico, un mal desarrollo o privar a alguien de ciertos elementos. En este entendido, la violencia es un fenómeno humano porque tiene este propósito, además de una relación de poder.
y seguramente, aunque sea redundante, mediado por la historia y la cultura en la cual nos enmarcamos para cierto momento. Ahora, es importante en una pericial en psicología ubicar indicadores de violencia. Como definición operativa, nosotros entendemos por indicadores de violencia unas señales de alerta que pueden ser advertidas por diferentes áreas o disciplinas. Puede estar en el cuerpo, una lesión física, puede ser cierta conducta, puede ser una forma de expresar el afecto y las emociones, puede ser una interacción en la cual cuidador, sea padre biológico o no, tiene con niño, niña, adolescente, y de igual manera este niño, niña o adolescente hacia los cuidadores. Pueden ser ciertos relatos que hay en ese contexto o en esa familia donde se perpetúan ciertos estereotipos y llegan a ser normalizados formas de violencia, aunque sean estas discursivas o lingüísticas, así como cierta historia que va favoreciendo la identificación y el ejercicio de ciertos roles. Al advertir estas señales, estos indicadores nos dan cuenta de que tal niño, niña o adolescente ha sido expuesto a violencia de forma directa o indirecta, por ejemplo, física, sexual, emocional, entre otras. Ahora bien, estos indicadores de violencia por sí solos no constituyen la afirmación o confirmación de que haya violencias. Nuevamente, ¿alguna duda o comentario? Paso a la siguiente. Ahora, de igual manera, de la Organización Mundial de la Salud, en cuanto al maltrato infantil, tenemos que mínimamente para identificarlo hay un abuso y desatención o cierta forma de negligencia hacia niños, niñas y adolescentes, donde se incluye maltrato físico y o emocional, abuso sexual, negligencia y en dado caso explotación. Lo siguiente en el caso de la pericia psicológica es bastante importante para nosotros, y es que el maltrato infantil ocurre, con base en esta definición, en un vínculo. Nuevamente es un fenómeno humano, es un fenómeno social, es un vínculo donde hay una responsabilidad, confianza o poder, evidentemente, aunque no aislado solamente, de un adulto hacia niño, niña o adolescente, también puede haber esto en cuanto a pares. Lo que quiero resaltar es la cuestión del vínculo con estas características y que se produce un daño real o que puede haber un daño potencial a la salud, a la supervivencia, al desarrollo o a la dignidad. Al ser vincular, vale decir, para poder identificar tanto la violencia como el maltrato infantil, es necesario entonces conocer el contexto donde ocurren estas dinámicas, estas conductas y estas expresiones. Porque en caso de que nosotros, como psicólogas, psicólogos, desconozcamos el contexto donde ocurre lo que nos solicitan evaluar o peritar, somos más propensos, aunque no sea la intención, a reproducir ciertos estereotipos o a individualizar, culpabilizar a ciertos agentes o personas y no considerar el fenómeno de manera relacional. Hay varias definiciones en psicología. Quiero resaltar la siguiente que compete a psicología infantil. La psicología infantil forma parte evidentemente de la psicología y está dedicada al progreso y aplicación de conocimientos científicos para brindar servicios, aunque sea redundante, psicológicos a niñas, niños y adolescentes en sus respectivos contextos. Vale decir que la psicología clínica ha de adaptarse a lo que le ocurre al niño, niña o adolescente en su lugar de origen o donde se encuentre y debe de aplicar conocimientos científicos, no opiniones personales y no reproducir estereotipos y ciertas narrativas que no son pertinentes para nuestra intervención. Y considerando nuevamente el factor vincular o relacional, factores psicológicos, familiares, sociales y biológicos que influyen, repercuten sobre su bienestar emocional y su desarrollo. Evidentemente no somos todólogos y no podemos ser expertos en todas las áreas. Sin embargo, esto implica la disposición a tomar en consideración la información y el trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y en dado caso transdisciplinario para un mejor abordaje de la situación que está ocurriendo, lo cual ya remarca que una pericial es una investigación con un objeto muy particular. También por no dejarlo pasar, una diferencia entre una terapia y una pericial.
En niños, niñas y adolescentes en contextos de violencia, es probable, si no es que evidentemente más seguro, que es necesaria una intervención terapéutica, pero los fines, alcances y condiciones, además de cómo se establece el vínculo entre terapeuta y perito en dado caso con tal niño, niña o adolescente, son diferentes. Podemos utilizar herramientas similares, como la entrevista, la forma en que establecemos confianza, el rapport, el espacio donde atendemos o evaluamos, algunas de las pruebas empleadas, pero como los fines son distintos, las reglas y el encuadre, como le llamamos, obedece a situaciones que no es conveniente mezclar, por decirlo así. Vale decir, poniendo un ejemplo, si yo soy terapeuta de un niño o una niña, es problemático en cuanto a que, por un lado, puedo introducir sesgos y factores no considerados si yo llegara a ser perito en el asunto donde está involucrado mi paciente, más si en dado caso interactuara con él directamente, por ejemplo, en la cámara de Gesell. Ahora, como el encuadre de la terapia y de la pericial no es lo mismo, puesto que, por ejemplo, en la terapia con niños, niñas y adolescentes generalmente no se videograban las sesiones, puesto que se asume que alguien podría revisar ese material y esto es una variable a considerar a diferencia de las periciales que sí son videograbadas, la confianza y la expresión de la información en el espacio terapéutico varía al cual será el de la pericial. Y confundir estos roles o ejercer ambas funciones favorece la revictimización. Porque, otro ejemplo, si yo soy terapeuta de tal niño y luego en la sesión de la cámara de Gesell yo interactúo con él si fuera ese el escenario, probablemente el niño lo diga o no será, porque te voy a decir algo que ya te he dicho antes en terapia. Y de igual manera, también esto puede generar, dependiendo del proceso, un doble rol y un posible conflicto de intereses para el perito en su carácter al mismo tiempo de terapeuta. Entonces, eso generaría cierta vulnerabilidad y fragilidad en la pericial. Entonces, son sesgos o elementos que son evitables y es mejor hacerlo así, puesto que de no hacerlo exponemos a niños, niñas y adolescentes a cierto daño y a cierta exposición traumática innecesarios. Todo esto dicho es antes de la interacción con niños, niñas y adolescentes propiamente la pericial. Tal vez nuevamente esto parezca un obvio, pero en ese entendido, la pericial en materia de psicología infantil debe contar con un enfoque de derechos humanos, porque niños, niñas y adolescentes son personas titulares de derechos, con ciertas diferencias específicas. Y en el caso de nosotros como psicólogos, psicólogas, en nuestra participación, que hay varias, y en el caso de las periciales, nosotros tenemos que explicar con una base científica estas relaciones de los factores que hemos mencionado brevemente, como las condiciones familiares, los factores psicológicos, los vínculos, también las condiciones en dado caso socioeconómicas, sin meternos en el trabajo social, la pericial que se lleva a cabo en esa área, influyen en el niño, niña o adolescente respecto al objeto de la pericial que nos solicitan, cuáles son los factores de protección que impactan sobre ellos, si hay o no su red de apoyo, el acceso a ciertos servicios, la narrativa en la cual van creciendo, las identidades y roles, por ejemplo, asociadas al género, con las cuales se ven influidos y han sido criados. Y que tenemos que hacerlo apegándonos con cierta rigurosidad técnica y metodológica de nuestra área científica. Si es mucho o voy muy rápido, reitero, me avisan, por favor. Maestro, yo tengo una duda. Adelante. Normalmente en algunos juicios se llevan periciales por parte del tribunal y, Ujú. y a veces también en las agencias del Ministerio Público. Pero a veces los papás dicen es que quiero que tome terapia a mi hijo, pero a veces no se han llevado a cabo esas periciales. ¿Es correcto que se les dé terapia antes de llevar a cabo esas periciales y no sufren un sesgo? Es una excelente pregunta. Voy a dar otros elementos. Si no se entiende, me avisan, por favor, antes de dar una respuesta. En las pruebas psicológicas estandarizadas, para, si yo llego a decir raro, me detienen con toda confianza.
Cuando se contesta una prueba psicológica estandarizada, los resultados nos dan puntuaciones naturales. Esas puntuaciones naturales no se pueden interpretar por sí solas porque requerimos especificar el baremo. Ah, Ustedes me dicen que tanto me meto en este asunto. ¿Han escuchado el término baremo? Ah, excelente. Algunos me dicen que sí, otros me dicen que no. Entonces, muy brevemente, una explicación coloquial. Baremo es la base de datos que considera variables como género, edad, contexto de la aplicación, si fue en terapia, si fue forense, si no se consideran estas, si es en un proceso de adopción, entre otros, que al elegir el baremo, que debe ser el correcto del contexto de la evaluación, posibilita tener puntuaciones transformadas. Esas sí son las que se interpretan. En este entendido, si niño, niña o adolescente simultáneamente toma terapia o antes de la pericial toma terapia, cuando se haga la pericial, quienes estemos como peritos debemos saber esto porque entonces hay que elegir el baremo correcto para no generar errores en la puntuación transformada de esas pruebas psicológicas que vamos a correlacionar con los otros elementos. En ese entendido, considero que hay algún punto y aparte. ¿Es correcto o incorrecto? Habrá que ver cuáles son los otros elementos del caso, porque puede ser apremiante que por la situación de violencia o el contexto, niño, niña o adolescente, terapia, además de otras medidas que lo protejan. Habrá otras circunstancias donde probablemente que tome terapia inmediatamente quizás no sea necesario, pero se tome o no se tome terapia, hay que tomar ciertas consideraciones. Si la terapia es antes de la pericial, eso debe de saberlo los peritos y obrar en el expediente o en la carpeta para que lo consideren como un dato para, por ejemplo, elegir el baremo correcto y no generar ciertos sesgos en los resultados. También, como comentábamos, de preferencia, evidentemente, que el terapeuta no sea perito en ese proceso. Con toda confianza, por favor, dígame si hasta ahí le voy contestando, si gusta que profundice o si lo dije enrevesado y lo digo de otra forma. No, maestro, está bien. Sí, sí, lo comprendí. Excelente, muchas gracias. Gracias por la pregunta. Por malestar clínicamente significativo, si nosotros hemos revisado en periciales o en nuestra práctica o dialogado con colegas, este es un criterio que hallamos tanto en el manual de diagnóstico, el DSM-5 en su versión revisada, que es el manual más utilizado en Estados Unidos y en América Latina, y de igual manera lo encontramos en la clasificación internacional de enfermedades por la Organización Mundial de la Salud. El malestar clínicamente significativo, es alto, implica que hay un nivel de sufrimiento subjetivo. Si utilizamos el término nivel, implica que aunque sea algo cualitativo, hay formas de medirlo con base en el contexto y los instrumentos y pruebas pertinentes. Por ejemplo, angustia, tristeza, ansiedad, vergüenza, entre otros, donde para ese contexto excede la variabilidad esperable con con ciertas condiciones como la edad, género, desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Primero, una obviedad, quizás terriblemente. Nadie es feliz siempre ni tiene la vida perfecta. Entonces, el malestar forma parte de la vida y es parte de esto, o sea, es normal. Pero las condiciones de un contexto y las dinámicas sociales, entre otros factores, pueden generar un malestar que se considera clínico porque excede la norma según ciertos instrumentos estandarizados, contemplando variables cualitativas y cuantitativas, intentando sintetizarlo ahí, y que esto afecta la integridad de la persona en diferentes áreas, emocional, afectiva, cognitiva, en cuanto a su salud de manera global, y que se ve reflejado en un deterioro significativo, relevante en su funcionamiento, como es en estas áreas social, escolar, laboral, familiar, entre otras. Vale decir, más coloquial de mi parte, es un malestar que no basta con las condiciones del contexto para sobrellevarlo y comprenderlo, que afecta a la persona y su vínculo en otras áreas de la vida, lo cual evidentemente implica que también, ustedes me corregirán con toda confianza, se ven vulnerados sus derechos. Paso a la siguiente.
Identificar y notar el alcance del malestar clínico en una pericial nos corresponde documentarlo y que sea verificable su presencia según ciertos instrumentos estandarizados, vale decir científicos, y que tengan pertinencia para el contexto cultural, haciendo alusión nuevamente al término de baremo. En una de las variables es también el país o región. Entonces, notoriamente, si se hace una aplicación, una prueba psicológica estandarizada a población mexicana y no se contempla eso, se utiliza un baremo, por ejemplo, de población de España, no quiere decir que no sirva la prueba psicológica que se aplicó, pero hay cierto sesgo a considerar y que el resultado de las escalas no es probablemente lo más confiable para la población en la que se aplicó. Y ahí, además, un área de oportunidad y desarrollo para la población indígena de nuestro país, con cada una de las etnias que corresponde si son evaluadas pruebas psicológicas estandarizadas. De igual manera, tenemos indicadores clínicos. A diferencia de los indicadores de violencia, en el caso de la pericial en psicología se asume que son hallazgos. Si es un hallazgo, implica que tuve que haber hecho cierta intervención para obtenerlos. Derivan de esta evaluación clínica y algunos de estos pueden ser síntomas, signos, cómo es el funcionamiento en cierta área, que se ve reflejado en su desarrollo, cómo fue su examen del estado mental y de conciencia, los resultados de estos instrumentos y relacionados con la entrevista, y que nos indican, permiten describir que hay una afectación particular. A manera de ejemplo, un posible síntoma es que la persona experimente ansiedad cada vez que está frente a una situación que en la entrevista ha narrado que tiene elementos parecidos a una circunstancia estresora o traumática, o que la persona presente dificultades o inhibiciones para llevar a cabo una actividad que antes podía hacer, entre otros. Si suena raro, me van avisando, por favor. Por sí solo los hallazgos clínicos tampoco son suficientes para decir que hay un trastorno mental, pero estos indicadores clínicos sí son necesarios que los ubiquemos en dado caso para poder identificar un malestar clínicamente significativo en la persona, puesto que un malestar clínicamente significativo no siempre es sinónimo de un trastorno mental, puede ser derivado de una condición por el contexto donde hay una violencia sistemática asociada a otros factores. Y en ese entendido, en el segundo ejemplo, no basta con recomendar terapia psicológica, es necesaria una intervención sobre el contexto y las relaciones de las personas involucradas. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Excelente, gracias. Bien. No, gracias. En una pericial de psicología infantil, nuevamente tal vez parezca una obviedad, pero es necesario tener un enfoque de infancia y adolescencia, un enfoque interseccional donde se considere mínimamente, pero no exclusivamente, la variable del género, dado que ésta interactúa e influye con otras variables, además de las desigualdades históricas y que repercuten sobre nuestros vínculos sociales, nos percatemos o no de ello. Asimismo, la diversidad intragrupal. Brevemente, infancias y adolescencias no son lo mismo. Incluso dentro de las infancias o dentro de las adolescencias son grupos heterogéneos. Por lo tanto, por ejemplo, cómo se identifican, cómo se viven, cómo se relacionan, cómo es la manera en que adoptan ciertos términos discursivos, obligan que nosotros, para la pericia, nos adaptemos y conozcamos de ellos. Y esto a la par evitando un enfoque adultocentrista. Por otro lado, considerar las desigualdades de las infancias y adolescencias por la etapa de desarrollo en la que se encuentran, la evolución de sus facultades y el cómo son reconocidos socialmente. A la par de que tanto infancias y adolescencias como sus familiares y personas con quienes tienen algún vínculo pueden estar asociados con alguna categoría susceptible de discriminación. Reviso, como no puedo ver el reloj aquí, qué rápido se pasa el tiempo. Ahora, nuevamente, todo esto antes de tener interacción con niño, niña o adolescente. De igual manera, es necesario que nosotros tengamos, y aquí voy a hacer una aclaración en un momento,
acceso para revisar la información, ya sea en la carpeta o el expediente, información que sea relevante para el objeto de la pericial. No la información necesariamente de todo el expediente o la carpeta, sino lo que puede ser fuente de información que incluso evite la revictimización para el niño, niña o adolescente que vamos a evaluar. De igual manera, si en dado caso tenemos la prueba anticipada y las entrevistas de las personas cuidadoras o que son del contexto con relación al objeto de la pericial. La especificidad que quería hacer al respecto es que si bien luego se ha comentado que los peritos se recomienda que no tengamos un acceso irrestricto al expediente y a la carpeta, es notorio que si nuestra participación es únicamente para el objeto de la pericial, nos interesa solo la información que tenga relación con el objeto de la pericial y que de tener acceso a esta información es en beneficio de los niños, niñas y adolescentes, notoriamente resguardando la confidencialidad y procurando el código ético que rige nuestra profesión en apego al marco legal. Lo otro, que tal vez también parezca una obviedad, es imprescindible, ahora sí, cuando tenemos niño, niña o adolescente para la intervención, que se le explique el objetivo de la pericial y la metodología, cómo vamos a proceder, tanto niño, niña o adolescente, como a la persona que es su tutor legal o adulto responsable que está acompañándole en el proceso. Asimismo, el consentimiento informado, que debe ser explicado y adaptado para el niño, niña o adolescente, y preferentemente además de la persona tutor o representante legal, también firmado y obtenido el consentimiento si se le explicó cómo ha de ser a niño, niña o adolescente, y que en dado caso, si el niño, niña o adolescente no lo comprende o se niega a llevarlo a cabo, no se realiza la pericial y que esto no conlleva un perjuicio para el niño, niña o adolescente o su representante. Lo que lo podría sintetizar en no se le ha de obligar. Y en dado caso, para que haya consentimiento informado, debe ser adaptado para que lo comprenda, sus alcances y posibles efectos para ella. De igual manera, lo que mencionábamos hace ratito, garantizar que se tenga a la disposición del material de apoyo para que el niño, niña o adolescente pueda expresarse, o recurrentemente son hojas blancas, colores, plastilina, o en dado caso juguetes que de preferencia no tengan una connotación o sugestión, para no orientar en dado caso el relato o interacción con el niño, niña o adolescente. Ejemplo de ello, aunque todavía es discutido, y qué bueno que sea discutido, porque es parte de un ambiente científico, el uso o no de muñecos tanto sexuados como muñecos identificables con figuras familiares, si estos generan o no un sesgo. De igual manera, hacer la pericial en un espacio idóneo. En el caso del Estado de Querétaro, para el Poder Judicial se cuenta con una cámara de Gesell, donde, al estar esta adaptada, se lleva a cabo la videograbación de todas las sesiones que se tienen con niños, niñas y adolescentes para su consulta posterior en dado caso, resguardando la privacidad y seguridad y con una sala de espera para que los adultos, en dado caso la persona de confianza, si así aplica que presenta al niño, niña o adolescente, le espere. La síntesis de elementos con base en el fichero, que aquí tenemos el nombre del fichero que publicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado. Margen de error. Antes de abordar brevemente esto, ¿hay alguna duda o comentario que gusten expresar? ¿Ah? Excelente. Margen de error. Y procurando hacerlo siguiente un poco coloquial, en ocasiones a psicología se la asocia totalmente alejada de las matemáticas, tanto por otras profesiones diarias como los propios colegas, lo cual no creo que esté bien ni mal en principio, pero hay que estar advertidos que las pruebas psicológicas estandarizadas y otros procesos requieren que tengamos un conocimiento elemental de matemáticas y de estadística. ¿Qué es el margen de error en una pericial psicológica? De entrada tenemos que reconocer o tener presente que ningún instrumento o prueba psicológica estandarizada carece de error. Si nosotros encontrásemos que se dice 0% de error, ya sabemos que ahí algo está sospechoso porque no hay ningún instrumento que dé 0% de error en ninguna área científica. Vale decir, la posibilidad del error debe estar contemplado y se busca que sea el mínimo
mas no se puede eliminar. En este entendido, el error de medición lo tienen todos los instrumentos, sean cualitativos o cuantitativos, y es en relación a la precisión con la que cada prueba psicológica estima el rasgo o dimensión que evaluamos. Por ejemplo, si es de personalidad, equilibrio emocional, altruismo, tolerancia a la frustración, ansiedad, estrés, entre otras. Y el error de medición, está contemplado en los manuales de las pruebas psicológicas, generalmente casi al final, con una tabla indicando cuáles son, con base a la población que se le aplica. Y de ahí es necesario que cada vez que nosotros hacemos una pericial en psicología, cuando revisamos el error estándar de medida en el manual de esa prueba psicológica, que nos indica esto del baremo para tal rango de edad, de tal contexto aplicado, de tal país, es este valor. Ese valor, con la puntuación que obtuvo la persona en la prueba, ya que lo aplicamos, nosotros tenemos que obtener el intervalo de confianza. No vamos a hacer ejercicio de matemática, entonces no se preocupen por ello, solamente es mencionarlo. En el dictamen de la prueba, en el dictamen de la pericial psicológica infantil, es sumamente recomendable que nosotros explicitemos, coloquemos cuál es el margen de error y señalemos cuáles son los intervalos de confianza, porque cada pericial va a ser diferente por la puntuación que obtuvo la persona en las escalas que nos interesa para la contestación del objeto del dictamen. Creo que lo puedo sintetizar más así de, no se va a repetir en ningún dictamen cuando calculamos el intervalo de confianza y qué tan cercano, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, si es al 90% o al 95%, nos permitirá señalar si el margen de error es el mínimo, si es bajo, si es medio, si es alto, y esto permite transparentar para el juzgador qué tan confiables son los resultados obtenidos. Si nos da el tiempo y gustan, podríamos ver un ejemplo anonimizado de estas de las escalas para platicar sobre el margen de error. Si no nos da el tiempo y si gustan, les puedo enviar la bibliografía y donde consultarlo después. Paso a la siguiente. Si nosotros, ya sea como colegas o como abogados o de otras áreas, hemos llegado a ver periciales o evaluaciones psicológicas, incluso películas o series, tal vez no nos extrañen los dibujitos. Luego coloquialmente se les llame así. Los más típicos en América Latina son HTP, que hace alusión a las siglas en inglés de cuando se le solicita a la persona dibujar una casa, un árbol, una persona, o el test de la familia de Luis Corman, que se le pide dibujar una familia, a veces hacer una historia, identificar quién es el bueno o el menos bueno, si se fueran de viaje, quién se quedaría en la casa, de igual manera el test de persona bajo la lluvia, entre otros. Base en el manual de prueba pericial emitido por la Suprema Corte de Justicia, este tipo de pruebas psicológicas proyectivas se considera que su uso sea para la terapia y no se lo recomienda cuando es en un contexto forense, toda vez que al no contar con una estandarización quedan omitidas variables como contexto, género, entre otras, que pueden influir en la contestación de niños, niñas y adolescentes. Vale decir, no es que no tengan una utilidad, sino que la interpretación de los resultados de estas pruebas psicológicas proyectivas está comprometida al no considerar una serie de variables para la evaluación. En ese entendido, para el contexto forense, se las llega a recomendar si esto favorece el relato espontáneo de niños, niñas o adolescentes. Por ejemplo, pedirle a un niño o una niña, vamos a dibujar, por favor, dibuja una familia y con base en lo que va comentando, si es que así lo hace sobre los personajes, es una forma de indagar sobre su contexto. Eso sería diferente a, con base en el dibujo, hacer una interpretación psicopatológica por cómo dibujó. Esa segunda es la que no se recomienda al no contemplar una estandarización y las variables que hemos mencionado, por ejemplo, para el baremo. Además que en la literatura científica se ha reportado que
Cuando se utilizan estas pruebas psicológicas proyectivas, hay una tendencia a sobredimensionar la psicopatología, coloquialmente dicho, a ver más problemas de los que se encuentran al utilizar pruebas psicológicas estandarizadas, lo cual implica resultados y conclusiones con una mayor probabilidad de estar errados. Hasta este punto, ¿alguna duda o comentario? Oh, se me pasaba. Algunas pruebas psicológicas proyectivas se han hecho esfuerzos por estandarizarlos, como es el caso del CAT o del CAT-6. Sin embargo, no se ha alcanzado el mínimo necesario a nivel de estadística para que sea recomendable su aplicación. Entonces, no se niega que se utilicen, en dado caso es con precaución y que no sean la base o el fundamento de los resultados y conclusiones. Por otro lado, tenemos las pruebas psicológicas estandarizadas. Esto no quiere decir que estas sí son las buenas y las únicas buenas y no hay de otras, sino que como estas sí cumplen con ciertos estándares, como los baremos y las condiciones, y están adaptados, por ejemplo, para población mexicana, sea en el contexto forense, de adopción, contexto clínico y otros, van cumpliendo con estos elementos una prueba científica. No basta con aplicar una o dos, hay que correlacionar los resultados con otras, con entrevistas y más información. Un ejercicio de reflexión. Quedan 3 minutos. Hay varias variables que nosotros tenemos que contemplar en una pericial psicológica en un contexto de violencia. Una, que ya sea la conducta, el afecto o la acción violenta no es aislada ni producto de una sola persona. Vale decir que si se llevó a cabo y en dado caso fue normalizado, es necesario ubicar cuáles fueron las interacciones que posibilitaron que esto se llevara a cabo. Y si llegamos a identificar que probablemente hubo alguien que perpetuó esa violencia, ¿cuáles son los factores no solo en dado caso de esa persona, sino del contexto que así lo favorecieron o posibilitaron? En este entendido, la pericial psicológica infantil no es exclusiva o limitada a la evaluación del niño, niña o adolescente, sino que, como hemos platicado, requiere de todo un contexto y de fuentes de información para que nosotros podamos, por esta correlación, afirmar si hay ciertos indicadores, si hay cierto malestar clínico significativo, cuáles son, con base en estos elementos, los más probables y las recomendaciones que se hacen al respecto, además de procurar evitar la revictimización y la exposición de niños, niñas y adolescentes a procesos innecesarios. Conectando con la diapositiva anterior, lo cual también es punto de debate y está excelente para ello, en este entendido será recomendable a niños, niñas y adolescentes en un proceso jurídico no aplicar pruebas psicológicas proyectivas porque abre la ventana a una revictimización, dado que al no contar con cierto estándar científico, lo más probable es que ésta sea impugnada posteriormente y quizás en dado caso sea necesario un perito tercero en discordia por esa razón o una revaloración posterior, lo cual pudo haber sido evitado al utilizar otros instrumentos. De igual manera, si es posible en dado caso evitar la evaluación del niño, niña o adolescente al evaluar a los adultos y al contexto y ver si es probable, dependerá cuál es el caso, evidentemente, si se cumplen con ciertos indicadores, por ejemplo, de alguien que tienda a una falta de regulación de control, de impulsos, o que por el contexto es propicio, no por culpa de la persona en sí, sino por las condiciones a que se lleven a cabo ciertos actos de violencia, lo cual, si bien probablemente no sea algo frecuente, ojalá que sí, dependerá probablemente del contexto, requiere que haya un diálogo constante entre diferentes áreas, tanto de los defensores, litigantes, con psicólogos, psicólogas, así como si es posible con trabajo social, medicina, a veces involucra psiquiatría y a otros agentes en estos fenómenos de las violencias, más la evidencia o las pruebas que pueda haber como entrevistas y otras en cierta coordinación sin exceder el ámbito de sus competencias. Hasta aquí cómo vamos. Por el tiempo, pero ustedes me irán corrigiendo.
Voy a intentar conectar con la siguiente. Gracias por su atención y por favor sus dudas y comentarios. Muchísimas gracias, Michelle. La verdad es que pues todo esto es bien interesante, sobre todo para los que no tenemos mucha información de lo que hace un perito especializado en temas de atención a niños, niñas y adolescentes. Estos detalles finos que nos estás dando es muy importante para poder considerarlo, sobre todo de manera preventiva. Nosotros como primer contacto, ¿no? Que creo que es importante este primer contacto porque no somos expertos en la materia, pero sí conocer todo el abanico de la problemática nos ayudará a poder ser ese puente, ¿no? Para poder llevar a cabo una mejor atención. Tenemos por aquí una pregunta de la doctora Lidice. Adelante, Lidice. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Em, no sé cómo formular no sé si es duda, si es comentario, porque además estuvo un poco accidentada eh, pues conectarme en el coche y en fin. Pero, a ver, yo estoy un poco complicada en términos de desempeño porque no soy abogada, pero parezco. No soy psicóloga y parezco. En realidad lo que soy es defensora de derechos humanos, pero a mí me toca principalmente lo que es, digamos que el trabajo más intenso va en dos funciones. Primero, en la atención a víctimas de violencia, pero principalmente niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Esto lo hace 3 veces más complejo o más veces, porque hay niñas, niños eh, que no se pueden comunicar de manera fluida, ¿no? Y normalmente la persona agresora es el familiar. Entonces es muy complicado. Aquí va mi primer cuestionamiento. Yo siempre, como soy la persona que literalmente defiende el interés superior de esa menor, de ese menor, entonces siempre pido a los centros que me los canalizan que, que la psicóloga, quien detectó que algo está pasando, haga una especie de primera contención o primera escucha, pero yo siempre le pido que a través de terapia de juego o de algo que ella debe saber mejor que yo, incluso así lo digo, ¿no? Indague un poco más, porque el riesgo más fuerte que tenemos con niñas, niños, niñas con discapacidad es el abuso sexual, ¿no? Y además el abuso sexual en el entorno familiar y en el entorno escolar. Y ahí viene la otra función que desempeño y el otro cuestionamiento. En términos del primer cuestionamiento, la duda es, no sé si esto después de escucharle implica también provocar una revictimización posible, porque el estar indagando de alguna forma, aunque sea de manera sutil, pues quizás lo estamos colocando en esa situación, porque finalmente si se indaga y vemos que sí hay un abuso sexual, no lo podemos canalizar solo a una Procuraduría de Protección, sino tiene que ser a la Fiscalía. Y ahí la verdad es que por experiencia propia me dan terror, porque me he topado con mucha violencia institucional y cuando se trata incluso de personas con discapacidad es un horror, ¿no? Pero la otra función que desempeño también tiene que ver con la educación. Y justo aquí es donde me llama la atención porque lo que yo quiero empezar a hacer también es capacitar al personal docente en ciertas metodologías, no solo para atender cuando ya tienen el hecho violento ahí, sino para detectar la violencia, porque yo estoy segura
a lo largo de los años que he hecho esto, que los niños son un libro abierto, aun cuando están tan metidos en su interior por haber sido agredidos, se les nota. Algún indicador o algún foco de alerta nos avientan. Y a veces las maestras o maestros están tan en esta vorágine de velocidad del día a día, porque además, tomando en cuenta que los contextos que yo atiendo son contextos de mucha violencia, como en la Ciudad de México, por ejemplo, Iztapalapa, Xochimilco, son escuelas públicas, preescolares públicos, como en el caso de Querétaro podríamos decir, no sé, em, pues la zona del penal, ¿no? No me acuerdo ahorita los nombres, pero son contextos de mucha violencia donde se vive y se normaliza en casa la violencia. Entonces, las maestras que normalmente viven cerca de su centro de trabajo, pues también tienen normalizados esos contextos. Es muy complicado. ¿Qué tan conveniente realmente y qué tan cierto puede ser mi teoría de que si se capacitan para detectar, puedan hacer una intervención temprana y no llegar pues a este abuso sistemático? O sea, a lo mejor el primer abuso, pero es que yo me he topado con niños que han sido abusados durante años de manera frecuente. Y aquí, perdón que me extienda, prometo ser rapidísima. Y aquí viene otra duda que tengo. A través de mucha investigación que he hecho, justo porque me he topado con estas niñeces tan maltratadas, me puse a investigar a los feminicidas en potencia que ya están presos, a los que ya están en situación de reclusión. Y resulta que efectivamente en un 95% yo me atrevería a decir, han sido niños maltratados y abusados y abandonados en todas las formas posibles. Entonces, sí tenemos un grave problema, pero creo que sí podemos atacar no, pero intervenir en la familia, pero intervenir también en la escuela. Creo que son los dos sitios donde se pudiera hacer, pero estas son las dos dudas o reflexiones que yo pondría sobre la mesa. A ver, perdón si me extendí. Con gusto, por favor, me indica si les sigo o si en algún momento voy por otro lado, me lo hacen saber. De entrada coincido y tal vez puedo conectar en que, si no resulta obvio, es necesaria una intervención sistematizada que involucre diferentes áreas, porque si bien el fenómeno de las ciertas violencias que ocurren en un lugar específico no es solamente de los involucrados, sino que indirecta o indirectamente hay otras personas, ya fueran omisas o de otro tipo de papel que hayan tenido, y junto a unas narrativas e historia que permiten contextualizar por qué fue posible esa violencia una vez y en dado caso si ha sido múltiples y hay varias personas afectadas por ello. Entonces, sin duda es necesario hacer cambios que implican no solamente el percatarse de ello, sino en pro de esa, en la medida de lo posible, la prevención de estas circunstancias, situaciones y fenómenos de la violencia. Entonces, capacitar al personal y que puedan documentarlo de una forma sistemática con criterios e indicadores claros, considero que es idóneo, porque además eso permitiría estudios longitudinales. Es todo un trabajo de un equipo multidisciplinario para poder incidir en esas dinámicas que pasan desapercibidas y normalizadas, lo cual probablemente también conlleva que si uno vive en ese contexto, me dice si la seguí correctamente, como las maestras o maestros que tienen este contacto con niños, niñas y adolescentes en tal circunstancia, el que reconozcan que seguramente o muy probablemente también viven y ejercen, aunque no sea la intención, ciertas violencias. Entonces es todo un cambio de la dinámica social, estereotipos, roles, hasta proyecto de vida, no solo de niños, niñas y adolescentes, sino de adultos. Vale decir, es un cambio que ha de afectar y llevarse a cabo en diferentes áreas. Y el poder documentarlo siguiendo ciertos estándares es imprescindible porque uno puede favorecer que evitamos cierta revictimización y que además no sea fácil de, ustedes me corregirán con toda confianza,
no abre la ventana con tanta facilidad a que sea impugnado por no cumplir con lo mínimo que debería llevar Ah, en cuanto a una prueba científica. Y eso evita el tener que replicar otras circunstancias. Con toda confianza, indíqueme si la he seguido o si me fui por otro lado. no, está bien, Gracias. perfecto. Muchas gracias. A ustedes. Nínive, creo que tenías alzada la mano hace un momento. Sí, doctor. También un poco en este sentido de primer respondiente, que nos falta también mucha capacitación para la atención de efectivamente de niñeces y adolescencias con alguna discapacidad y de pueblos originarios. Bueno, uno. Yo que estoy más en la operatividad, pues me he topado en muchas escuelas que no aplican el protocolo de inmediatamente. No se aplica el protocolo, hay un desconocimiento o falta de ética bajo el argumento de carga de trabajo. No se está aplicando los protocolos de atención inmediata. Y hasta que explota ya la situación, que llega hasta, pues sí, ya se pierde el control, es cuando intervienen las autoridades competentes y eso pues me parece muy delicado y una total omisión por parte de las autoridades educativas. Y en la parte de las periciales, que usted comenta, a mí me sigue surgiendo mucho la inquietud de por qué en el área de trabajo social, cuando son periciales, no nos permiten, ya sea en lo privado o desde los juzgados familiares, no nos permiten entrevistar a estas niñeces y adolescencias. Me dice si la sigo correctamente o si me voy por otro lado. Que en las periciales en trabajo social no les permiten tener un contacto directo con infancias y adolescencias. Si ese es el caso, si le sigo correctamente, usted me interrumpe con toda confianza. En lo que es mi experiencia en Querétaro, para las periciales en trabajo social, en caso de que en materia familiar, cuando se lleva a cabo la pericial y trabajadoras y trabajadores sociales acuden a los domicilios, en función de los puntos del cuestionario que hayan sido aceptado y publicado, tengo entendido que están habilitados a entrevistar a infancias y adolescencias. Y en dado caso, No, sí, no. En la parte, en la primera, comentario que le hice, de que como primer respondiente sí nos falta mucho esta parte y coincido con la doctora Lice de la atención a niñeces y adolescencias con alguna discapacidad, cualquier discapacidad que sea, y pueblos originarios. totalmente de acuerdo, porque no es de extrañar que en muchas ocasiones, ya sea para la pericial en psicología cuando nos consultan para ello, hubo una serie de precedentes en muchos casos donde pudo haberse prevenido ciertas circunstancias, tomar alguna intervención y se fue omiso en ello. O en casos donde se involucra, por ejemplo, niños, niñas, adolescentes en condición de migración y que hay una serie de omisiones también que ojalá no sean tan frecuentes como luego uno tiene la impresión de ello, donde no se llevan a cabo los protocolos señalados y hay un desconocimiento muchas veces del personal implicado. Entonces, nuevamente, me dije si la sigo correctamente, aludiendo a las primeras diapositivas de esta ocasión, es imprescindible que haya una buena coordinación entre los equipos e instituciones involucradas por el beneficio e interés de infancias y adolescencias. Además de considerar cada caso es particular y la serie de características que históricamente va vulnerando diferentes grupos. Excelente, la seguí correctamente, gracias. Sí, gracias. A ustedes. Pues muchas gracias, Michelle. No sé si hay alguna otra intervención.
Yo te pediría si fuera posible que nos recomendaras algún tipo de literatura, artículos, material que pudiera generarnos por lo menos algún indicio, esa parte de los estándares de cómo valorar. Por aquí tú tomé nota de todo lo que decías, pero por ejemplo, de estas evaluaciones, del nivel de sufrimiento, de todos estos temas que pues se escuchan muy lógicos, pero en la práctica, ¿cómo voy a medir el nivel de sufrimiento de un niño que ha sido, a lo mejor lo estoy hablando tonterías, pero que puede ser desde un nivel leve, medio, máximo? Esa graduación de leve, medio, máximo, ¿cuáles serían los parámetros para decir, pues científicamente, con los elementos que ya existen, eh, pues a la mano, ¿no? Eh, en mi caso, yo sí estudié derecho, me declaro porque no había matemáticas, pero entiendo que son necesarias a veces para estas áreas. Entonces, algo que podamos hacer como simples mortales para entender de mejor manera, ¿no? Como ya hemos dicho, no se trata de que seamos peritos, ni mucho menos expertos en el área de la psicología infantil, pero sí parte de esta capacitación es vamos a hacer los primeros, el primer contacto, ¿no? El primer contacto con una esta persona que ha sido violentada, un niño, adolescente, eh, y sobre esta base tener los elementos, los mayores elementos para poder entender ese primer contacto y ser el puente para el seguimiento de otras áreas ya más especializadas, ¿no? Entonces, si hubiera algo que nos recomendaras, yo te lo voy a agradecer, obviamente para compartirlo con las compañeras del grupo. Y bueno, pues no sé si haya alguna otra pregunta. De no ser así, pues Michelle, agradecerte el hecho de que hayas estado con nosotros. Aprendimos mucho de esta parte técnica, que vale la pena saber cuál es la función de un perito que ya tiene muchísima experiencia práctica, ¿no? Que eso también es algo importante. Los casos que has vivido, la experiencia que has tenido, no solamente para la impartición de justicia en Querétaro, sino a nivel federal, Poder Judicial Federal, casos relevantes donde verás este tipo de temas y que, pues bueno, nos va a ayudar mucho, sobre todo aquello que puedas hacernos favor de compartir. Pues Michelle, pues no me resta más que pues agradecerte nuevamente el que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Encantado de conocerles y compartir. Por supuesto, envío una lista de material accesible y cualquier cosa con toda confianza. De igual manera, excelente noche. Que les vaya muy bien. Pues muchas gracias, gracias nuevamente Michelle y bueno, pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en esta ocasión por haber compartido esta experiencia de conocer más sobre el ámbito de la psicología y esta parte pericial. Que descansen, muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches y gracias. Gracias, buenas noches.